parte de una serie que se titula, bueno, tiene dos títulos. Uno es Nunca más será por siempre, que es una metáfora de aquellas imposibilidades a las que hay que resignarnos a que son eso, a que son imposibilidades que no sucederán. Pero la paradoja es que la gente que es muy soñadora o extremadamente melancólica y vive en el anhelo, pues más bien lo que resulta imposible es dejar de creer en lo imposible. Entonces, esa paradoja pues es por una serie de situaciones personales que me ocurrieron, en donde tuve como que dejar de vivir mucho en el mundo de la ilusión y la fantasía para empezar a aterrizar a la realidad. Pero lo chido de esto es que pues tú como artista o como dibujante o como pintor o lo que sea, pues eres capaz de inventar mundos. Entonces cuando yo tomo esta decisión de dejar de inventar mundos, pues todos mis mundos internos empiezan a morir y a colapsar. Y eso es lo que se retrata en esta serie. Son distintos escenarios, distintos lugares, en donde todas las escenas que ocurren son un reflejo de eso, de la agonía de todos estos personajillos que inventé desde mi infancia hasta ahora, de cómo al dejar de imaginar o de soñarlos, de darles esa vida, pues empieza a perecer su mundo, como si de repente a nosotros nos dejaran de proveer la tierra de los recursos naturales que nos hacen estar vivos, un poco así. O sea, como que la materia prima de la imaginación empezó a escasear y todos empezaron así a morir. Pero lo chido es eso, o sea, es como una especie de cámara de fotografía instantánea de ese momento entre que está ocurriendo el final y que empieza, ¿no?, a convulsionar, a agonizar un universo. Y me interesa eso porque creo que es la parte más enriquecedora, ese instante cuando las cosas perecen o se transforman en otra cosa, o su energía simplemente deja de habitar el cuerpo y se vuelven, ¿no?, otra cosa, o sea, se queda vacío, se muere. Entonces me interesa retratar, y por eso el otro título, que era el definitivo, digamos, de la serie, es El horizonte de los sucesos, porque justamente hay una teoría de la astrofísica que le llama así el horizonte de los sucesos al borde, al último límite que hay en un agujero negro, entre el agujero negro y la galaxia en el que esté habitado. Entonces, en ese límite llamado el horizonte de los sucesos, es el último lugar en donde un aparato robótico ha captado pues la materia, ¿no? Porque ya dentro del agujero negro pues ya es antimateria, o sea, ya es la nada. Entonces esto se me hace interesante porque es lo mismo, o sea, ¿cuál sería la última forma, por ejemplo, de una hormiga? O sea, ¿cuál es el último milímetro de su ser? O sea, ¿dónde deja de ser una hormiga la hormiga? Entonces, esa paradoja se me hizo interesante porque si de por sí los sueños no son materia y son lo que se nos ocurre, y si aún así esos sueños, que es lo que se nos ocurra, también mueren, pues ¿cuál es su última forma? O sea, ¿qué rastro dejaría un sueño que se muere? Entonces ese era el título, el segundo título de esta serie, y cada una de estas piezas es un suceso. Son 27 sucesos diferentes, que eran en ese entonces los 27 años que tenía cuando empezó como a idear el proyecto. Pero ya formalmente el proyecto pues ya lo hice hasta apenas este año, que ya tengo 30. Entonces deberían ser 30 sucesos. Pero por motivos
traslado y recursos y lo que siempre se pasa como en el oficio del arte, pues hasta ahorita solo he logrado representar formalmente unos 11 sucesos apenas, pero cada suceso es justamente una etapa de mi vida. Y este en específico, esta pieza, vendría siendo el suceso número 17, que fue cuando conocí una de las influencias más nuevas, porque ya la conocía, solo no estaba tan consciente de ello, que fue el anime y el manga. Pero pues ya más bien me empecé a clavar un poco con eso, y esta pieza es un breve homenaje a ese tipo de estética, muy a mi estilo, pero ahí intento, también porque empecé a convivir mucho con un compañero de la generación que le gusta mucho ese tipo de ondas. También fue un homenaje como un poco para él, porque fue mi roomie durante todos los años. Entonces estuvo divertido y pues aquí está. En unos momentos ya hace su aparición oficial. Y hay que asegurar que venga bien protegido. Viene súper bien protegida. Mira el misterio. Y toda esta serie es acrílico sobre tablas de taobilla. Nada más que esta es de las más delgadas, porque las otras son un poco más gruesas. Pues aquí está, o sea, tiene como ciertas narrativas, ¿no? Por ahí. Y la idea es que tengo una pieza que es como la principal de la serie, que se llama El sueño de Oniteteme, que es mi seudónimo, el cual pues significa en agua tuve pesadillas. Entonces es un robot que está así ya como muerto, y adentro de su cabeza, o sea de su cráneo robot, hay un personaje que son otros protagonistas, que son los hombres pino. Entonces ese hombre pino tiene un bichito ahí que lo está jugando y hay pasto. Entonces este cuadro es como qué es lo que hubiera dentro de ese pastito. O sea, digamos que es una vista de algo muy diminuto, por eso los hongos se ven como a esa escala y así. Entonces en esta parte hay como un cadáver, y ese cadáver pues al descomponerse, o sea al estar ya en un estado de putrefacción, está arrojando una especie de maraña como peluda así, que es la que está empezando ahí a andar por entre las ramas, los hongos y todo, y está atrapando a todos los seres que viven a este nivel, que en mi mundo serían como pulguitas, ácaros, lo que sea, pero aquí tienen otra. Entonces sería como una obra autobiográfica, surrealista. Sí, toda esa serie es un poco autobiográfica, y sí, dentro de la estética está como en el lowbrow, que es, o también se le conoce como nuevo surrealismo pop, que es un poco retomar todas las influencias visuales de la generación así de 70s hasta acá, y pues hacer ahí como remixes, ¿no? Muy cultural. Porque justamente, por ejemplo, en la peli de Chihiro hay una parte en donde un ser así se sale de control, como su esencia, su energía, y se vuelve solo una mancha voraz negra, ¿no? Y está muy relacionado justamente con la putridez de un cuerpo. Sí, es ahí. Y siempre hay muchas simbologías. Aquí, por ejemplo, hay un ojo de Grateful, de la cultura psicodélica de los años 60, 70. Y ahí, por ahí siempre ando. Y de hecho esta pieza también está es la más relacionada de la serie con mi trabajo en tridimensión, porque ya en escultura ya tengo estructuras ya pues en 3 dimensiones, pues como de este tipo, que son las que suelo hacer. Y entonces
es un Roris Backwith que, no sé, procuras mantenerlo como un sello de tu trabajo, o qué podríamos como identificar en Sí, esta pieza. a mí lo que me interesa es que mantener como cierta así homenajear un poco los años 90, que para mí fueron los más importantes en mi desarrollo emocional más que artístico, y fue donde consumí más cosas que obviamente se volvieron mis influencias más fuertes. Entonces, por ejemplo, los hongos tienen ahí como chimeneas robóticas, así muy relacionados con la cultura cyberpunk. Y justamente uno de los referentes de la cultura cyberpunk ahora tiene mucho que ver del anime, o sea, desde toda la producción de esta serie de mangas de Akira, con todo el movimiento de Superflat, que también rescataron mucho de una mezcla de cultura del consumo, cultura pop, cyberpunk. Pero la onda es que como soy muy análogo, soy muy de hacer a mano, pues me gusta siempre tratar de aterrizarlo como en objetos no tan, sí, no tan, o sea, no es una técnica nueva realmente, pero pues me da esa libertad de representar lo que quiero. Y siempre como que los detalles también, o sea, hay como, y no se aprecia tanto, pero hay mucho pelito y mucho cabellito, y pues ahí eso sí fue. Esa fue una chambita de este cuadro. Creo que así se ayuda mucho para verlo. Pero fíjate, la pregunta es, el sentido de este formato, ¿cuál sería? Es decir, el hecho de tener esta horizontalidad como con la intención de que la persona esté viendo necesariamente pues como todo, o haciendo un recorrido visual, ¿es casual o es lo que tú procuras? Sí, de hecho fue chistoso porque este atractivo, o sea, esta atracción por este formato fue una influencia de un maestro mío que fue un maestro de dibujo, ¿Qué se llama? Abel Benítez. Uh-huh. Y él me sugirió, de repente tenía yo un boceto de una panorámica, porque siempre por lo mismo que ando de un lugar a otro, pues Uh-huh. tengo una pasión por el paisaje, o sea, es lo que más disfruto de viajar. Uh-huh. Entonces, en esta situación así como de yo querer aterrizar ese boceto, pues él me sugirió una tabla de esas que venden ya por default de 2 metros, que son para hacer no sé cómo se le llama a esas estructuras de carpintería, pero digamos que son la parte detrás de los muebles o de un bastidor. Uh-huh. Entonces ya la venden así. Entonces yo dije, va, pues la hago. Y hice esa pieza de 2 metros en horizontal y me di cuenta de la legibilidad que tenía para un espectador entenderlo como un paisaje, o sea, porque te permite recorrerlo como un film, o sea, como una narrativa, Uh-huh. solo que pues de estático, ¿no? O sea, tú nada más haces literal, haces un recorrido y no tiene esta pesadez de un cuadrado o esta dinámica de un círculo, simplemente o sea, te da hincapié a una narrativa. Entonces me gustó hacerlo así, desde ahí trabajo mucho el formato rectangular, muy horizontal, y es chistoso porque ya en la exposición, como el resultado final de mi trabajo, ver todas las piezas en horizontal no me fue muy favorable, en el sentido en el que no tenía muchas posibilidades a la hora del montaje, debido a que me faltaban así pues otro tipo de formatos que generan un ritmo. Pero sí funcionó, o sea, sí tiene su atractivo y su propósito. Y en este caso, en la composición sí está pensada en este formato para que justamente la línea negra que recorre todos los elementos pues sea la que vaya guiando y de esa dinámica, de ese sentido de movimiento. Porque todo lo demás son elementos verticales, son plantas, son troncos de arbustos, son ramas. Entonces eso le da un sentido como de algo vivo, de algo que está por ahí avanzando. Y pues claro, estos elementos de la explosión Eso es maravilloso, cómo de está colores. aquí, en la explosión de un volcancito. Sí, es que en esta serie hay una metáfora relacionada al petróleo, que es el color, y se supone que estos robots de los que te hablo, que son justamente un icono de la cultura 60s, 90s, están muertos
porque para mí los robots en mi generación eran como el futuro, y ese futuro pues nunca llegó a mí, ¿no? O sea, como que me quedé en esa decepción de no tener un sirviente robot, o no tener autos voladores o pistolas láser. Entonces esos robots, digamos, son como al ellos pudrirse dan como color, lo que vendría siendo el petróleo y los dinosaurios. Entonces hay otros entes que están usurpando ese color, que en este caso serían los gobiernos y las corporaciones que están en el petróleo. Entonces este tipo de explosiones aparecen muy a menudo en la serie, pero es color, o sea, lo que sale de los planetas que yo imagino no es petróleo, sino colores. Y por eso todos los animales así, o los seres, son muy coloridos, porque se alimentan de eso. Y entonces, bueno, pues esta es una pieza de una serie de 17 que van hasta ahorita. Son 11 pinturas. Son 11 pinturas, son 6 apuntes, o sea, como pinturitas chiquitas, pero yo les digo apuntes porque no son como como serie. O bueno, sí son parte, pero no son como las, digamos, tan formales. Y unas 8 piezas de escultura también, que son algunos de estos monitos en 3D y 3 escenarios, 3 sets. ¿En qué son tus esculturas? Manejo puro polímero, o sea, resinas, plastilina epóxica, espuma de poliuretano, puro plástico, o sea, hecho como en diferentes materiales, porque creo que eso me identifica mucho como generación, o sea, la era del plástico. Si algo caracteriza para mí a la humanidad ahorita es el uso del plástico. Pues Emerson, muchas gracias. La colección Oculi te agradece muchísimo esta pieza, y bueno, pues obviamente agradecerte que hayas confiado en el proyecto a través del intercambio de lentes por obra de arte. Pues un trabajo muy interesante, y la verdad es que la vamos a tener aquí presumiendo. Muchas gracias. Gracias a ti.